Bienvenidos a Inicia el Podcast. Hoy exploraremos todo el mundo cinematográfico de la República Dominicana. Gracias a ustedes por acompañarnos, Fran Peroso, José María Cabral, Albert Martínez, y les invitamos a nuestros oyentes a escuchar y a sumergirse en esta historia de la industria cinematográfica del país, su desarrollo en la economía, su desarrollo en la sociedad y cómo ha impactado en lo que hoy es la industria del cine dominicano. Para comenzar con esta conversación, me gustaría un poquito, aquí que tengo tres perfiles multidisciplinarios, multifacéticos de la industria del cine, un poco conversando sobre cómo las producciones que tenemos hoy en día en República Dominicana están impactando ya a la economía de nuestro país, y no solo económicamente, incluso socialmente, pero quiero que la gente entienda y le demos un poquito de descripción de qué trata ese impacto. Y Albert, me gustaría tú como CEO de Lántica, que trabajas con toda la industria de manera transversal, nos cuentas un poco de este impacto económico que tiene la industria a nuestro país. Gracias por la invitación ante todo. Mira, la ley se promulgó hace 14 años ahora, en el 2010. Y para mí siempre ha sido una ley de competitividad, ¿no? En el mundo hay 110, 115 jurisdicciones con incentivos de cine para atraer producciones extranjeras y para fomentar el cine local de cada jurisdicción. Y nuestra ley es una ley de competitividad que intenta atraer divisas extranjeras y al mismo tiempo intenta crear una identidad cultural para contar nuestras historias y formar la gente, ¿no? La ley ha tenido un impacto extraordinario porque es una ley muy virtuosa, ¿no? Nosotros en los últimos 6 o 7 años hemos atraído aproximadamente $650 millones al país, de los que se han quedado netos para la economía unos $300 millones. Esto es del cine extranjero que ha llegado al país. Eso ha generado unos 25.000 empleos directos en cine y ha generado muchísimas otros beneficios en la economía, ¿no? En el proceso de nosotros competir con otras jurisdicciones, sobre todo con nuestra región, nosotros hemos tenido un éxito en los últimos años en atraer estas producciones. Y estas producciones han ayudado a fomentar la actividad económica no solo en la capital, sino en todas las partes del país. Y eso se siente muchísimo en partes rurales, en partes que normalmente no reciben la inversión. ¿Qué zonas específicamente estamos hablando? En nuestro caso, nosotros hemos rodado en casi todo el país, pero en la península de Samaná, por su belleza, es un lugar muy preferido por los productores internacionales. Y allí, cuando llegamos a un pueblo o una zona rural, en las semanas que estamos pasando allí, la cantidad de inversión en un corto periodo de tiempo es enorme. Desde el colmado hasta los supermercados, hasta los choferes, la gente que trabaja en los sets. Hay muchísima gente involucrada en un proyecto de cine. Y te digo mucha gente porque un proyecto internacional de gran tamaño puede estar empleando 700, 800 personas en el país, ¿no? ¿Y dominicanos de cuánto estamos hablando aproximadamente? 700, 800 dominicanos en el país. Okay. Cuanto más gente entrenada tenemos, menos extranjeros vienen a hacer esas producciones. Lo que la ventaja de nuestra ley es que esos dos incentivos, el 34 y el 39, el de películas locales e internacionales, son una moneda con dos caras, van juntas. El 34 no solo nos está dando historias maravillosas y identidad cultural, pero está entrenando muchísima gente para que pueda servir esos proyectos internacionales, ¿no? Al principio decías que esto se trataba de, para ti, una ley de competitividad. ¿A qué te refieres con eso? ¿Competitividad con qué estamos compitiendo? Estamos compitiendo, te decía que hay unas 110 jurisdicciones con incentivos de cine. Estamos compitiendo en nuestro caso, directamente estamos compitiendo con Puerto Rico, con Colombia, con México. En el caso de Lántica también con Malta y Reino Unido, ¿no? En muchas de estas jurisdicciones, los incentivos para los proyectos extranjeros son mejores que el nuestro. Nosotros tenemos un incentivo que está bien, pero que no es suficientemente competitivo con algunas de estas jurisdicciones. Todos los países más desarrollados, que tienen actividades económicas extraordinarias comparadas con nuestras economías mucho más fuertes, tienen incentivos de competitividad para la industria y tienen muchísima inversión extranjera, además de local, para hacer cine.
Yo siempre digo que cuando yo llegué al país hace 10 años, mi norte era Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es una isla con la mitad de la población que la República Dominicana, con locaciones bellas como la República Dominicana, una economía que es el doble de la República Dominicana, pero que consigue atraer 1.700 millones de dólares de inversión extranjera en cine. Eso es, comparado con la nuestra, que atraemos unos 200 millones de dólares al año, una oportunidad de crecimiento para nosotros, ¿no? De los 200 billones de dólares que se invierten en cine y televisión en todo el mundo todos los años, se invierten más o menos 5 billones en Latinoamérica. Si nuestra captación son 200 millones, tenemos esa oportunidad de captar mucho más de esos 5 billones que se invierten en Latinoamérica, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, ser suficientemente competitivos, tener gente formada para poder captar esa inversión extranjera, ¿no? Una pregunta esencial que quiero que enfoques a propósito de tu ejemplo que mencionas de Nueva Zelanda. ¿Qué otros sectores se involucran en esta dinamización de la economía que genera el cine? O sea, ¿esto impacta en otros sectores? ¿Cómo funciona en el mundo? ¿Cómo funciona en Nueva Zelanda? Sí. ¿Qué otro impacto de encadenamiento puede tener esta industria? Sí, yo siempre digo que nosotros pensamos y hasta soñamos como un cineasta, ¿no? En nuestros sueños tenemos planos generales, tenemos primeros planos, vemos la vida, estamos tan involucrados dentro de nuestra vida es tan audiovisual que terminamos viviendo audiovisualmente, ¿no? Y nosotros, cuando yo era pequeño y nunca había estado en Nueva York, sabía cómo era Nueva York por el cine, ¿no? Por las películas que iba a ver. Y sabía cómo era Roma y sabía cómo eran muchos lugares, ¿no? O sea que es un instrumento extraordinario de viaje y de soñar y de contar historias. Y por eso cuando una imagen poderosa o una película, en este caso poderosa, está viajando por el mundo, atrae muchísima gente que decide ir a estos sitios simplemente por esa película, ¿no? En el caso de Nueva Zelanda está la trilogía del El Señor de los Anillos. En los 5 años desde el estreno de la primera de esa saga, de la primera película de esa saga, el turismo en Nueva Zelanda incrementó un 40%. Increíble. Cuando se estrenó Braveheart, que era sobre William Wallace en Escocia, se dobló el turismo que iba a Escocia simplemente para visitar los sitios donde se hicieron la película. Cuando se estrenó Harry Potter en Inglaterra, incrementó muchísimo el turismo que solo iba... Hay un estudio que tendría que recuperar, que es un estudio de el turismo de cine. Simplemente la gente que decide viajar a otro lugar por el cine, ¿no? Porque vio una película, vio una locación que le encantó, vio una historia que le cautivó y quiere ir allí a experimentar esa locación, ese lugar, ese país, esa cultura, ¿no? El incremento del turismo, dependiendo de los proyectos que se han enseñado en el mundo, en algunos casos es extraordinario, ¿no? Y nosotros podemos capturar eso, ¿no? Porque este país es bellísimo, podemos enseñar que las locaciones de este país vale la pena visitarlas. No es coincidencia que aquí venían 6 millones de turistas al año. Y después de un periodo de 3 o 4 años en este país donde la inversión extranjera en cine se ha multiplicado y han llegado tantos proyectos extranjeros que se han mostrado al mundo, que esos turistas han incrementado de 10 millones. Eso no es coincidencia, eso es que mucha gente en el mundo, en todos los cines del mundo, en los streamers, han visto estas películas que se rodaron aquí y las locaciones tan espectaculares que tenemos aquí, ¿no? Claro, ha sido una forma de promoción, al final, indirecta o directa, diríamos, sí, también. Yo creo que es directa y además es soñadora, ¿no? Sí. No es una promoción de un cartel que tú estás paseando por la Quinta Avenida de Nueva York y ves ese cartel de la República Dominicana. Es algo soñador, son historias que se cuentan, que pueden ser divertidas, de acción. Todas esas cosas fomentan que la gente quiera visitar esos sitios donde ven en los proyectos, ¿no? Totalmente. Y hay una mirada quizá de el que está detrás de todo lo que ocurre, que son ustedes, los actores, los talentos que participan en esto. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Frank? ¿Cómo estudiaste fuera? ¿Te formaste en esta carrera? ¿Por qué?
¿Por qué regresas? Bueno, regreso porque sí tenía la oportunidad ya en mi país, gracias a esta ley, de poder contar estas historias que nos hacen a nosotros como dominicanos. ¿Entiendes? Que nos identifican a nosotros como dominicanos. Y como actor es un lujo el poder transmitir eso desde tu propio país. Y esta ley vino a traer no solamente para mí, es decir, no solamente para... Es decir, un grupo enorme de personas que se están aprovechando en esta maravillosa industria cinematográfica, que tú lo ves. Yo siempre he dicho, cada vez que tú haces una película es una tribu, es un grupo enorme de personas trabajando con un solo propósito. Desde el vestuario que tú vas a utilizar, desde el transporte que te está llevando, desde el set que se está construyendo. Es decir, no hay una área profesional en República Dominicana que no se beneficie de esta maravillosa ley para contar estas historias que nos identifican a nosotros, que contamos nuestra cultura, que nuestra cultura se va a poder llevar a diferentes partes del mundo. Antes nosotros no teníamos esa oportunidad, como mencionaba Albert. Es decir, ahora mismo yo con una película dominicana puedo presentar mi cultura, puedo enseñar quién yo soy, puedo demostrar mi identidad en lugares donde prácticamente nosotros no existíamos como país. A nosotros nos conocen mucho por el turismo, pero ahora el turismo, como menciona Albert, que está llegando a través del cine, ese turismo cinematográfico, es gracias a todo esto que estamos haciendo ahora en la actualidad. Y sí te digo que hay una de las cosas que más me ha impactado es durante estos 25 años, 14 de ley y 25 trabajando en diferentes mercados, ver a las personas crecer, ver a un grupo de dominicanos salir hacia adelante con un propósito. Y caramba, tenemos una maravillosa profesión. Es decir, desde las universidades, que cuando yo empecé no existía una carrera de la actuación, no existía una carrera fílmica. Ahora mismo tenemos casi todas las universidades están acreditando estudiantes, 1,000, 1,500, 3,000 estudiantes graduando anualmente por esta industria. Entonces siento que ha sido un paso muy positivo. Y lo que escucho es que tenemos dos dimensiones que conviven de alguna manera. Interpreto la parte local, de la producción local, con la parte internacional. Y te pregunto, José María, ¿puede vivir la ley sin uno o el otro? ¿Pueden vivir por separados? ¿Existe la posibilidad de que la industria de películas extranjeras que se producen aquí coexista sin las producciones locales? ¿Es eso posible? No, porque es evidente. Hay algo particular. Yo empecé a hacer cine un ching antes de la ley. Y yo pude ver el crecimiento, tanto mío como de los demás, a raíz de que estábamos haciendo películas. Si hubiera venido una película extranjera cuando estábamos empezando, posiblemente no hubiéramos podido. Es que a veces ni sabíamos lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Lo tengo que reconocer. O sea, en mi primera película se puede ver que había, digamos, una cierta novatada. Pero una novatada bonita, porque había la pasión, estábamos haciendo cine, estaba todo ese sentimiento de las ganas de hacer cine, pero no había la experiencia. Y sin la experiencia es imposible poder satisfacer las necesidades de un mercado con una competencia internacional como la que existe hoy en día. Entonces, lo que hemos ganado, además de experiencia y expertise, es la posibilidad de expandir nuestro cine a que sea un cine mucho más internacional. ¿Qué quiere decir más internacional? Más comercial. Que vamos a ir a más plataformas. No solamente los premios que estamos ganando en los grandes festivales de cine a nivel cultural, sino que ya hay empresas que tienen directamente una distribución con un canal como HBO, con Disney, hay muchas películas también en Netflix. Entonces, también a la medida que el mundo va cambiando, que no solamente ya el éxito de una película se mide en las taquillas, sino también en hacia dónde viaja esa película en otras plataformas. Y eso solo se da por la experiencia que hemos tenido. Y por eso también se dice que a pesar de que la ley tiene 14 años, realmente son 5 que llevamos desde que el momento en que tú dices, ok, ya pasamos por la etapa inicial, ya pasamos por la etapa donde entendimos cómo funciona esto, entendimos cómo funciona un crew, nos educamos de cierta manera a nivel de experiencia como otras personas también y universidades y demás que fueron y estudiaron cosas. Entonces ahora que existe esa plataforma, que existe esa posibilidad, el momento de crecimiento es ahora. Si bien hemos visto crecimiento, imagínate lo exponencial que puede ser a partir de ahora, que ya estamos preparados para recibir películas increíbles de cualquier parte del mundo, como también estamos preparados para esas grandes ideas que siempre tuvimos desde niño o desde joven,
ahora sí poder desarrollarlas a un nivel de calidad importante. Y si ahora está todo tan bien desarrollado, te pregunto, ¿por qué no realizar solamente películas internacionales y generar divisa en vez de gastar en películas locales? Precisamente porque si no se desarrolla una industria local, no va a haber nadie capacitado y con la experiencia suficiente para poder atender las necesidades de la competencia internacional. ¿Y ya no está desarrollada la industria local? Es que cada vez son más proyectos, cada vez son más personas que necesitamos. Incluso hoy en día necesitamos más personas. O sea, sí, si viene una película, sí, estamos. Pero la idea es que nos quedemos tan pequeños como una película. ¿Qué pasa si aquí viene mucho dinero de fuera para muchas películas? Entonces, no solamente el que ya está entrenado, que sí, que podríamos satisfacer 1 o 2 películas, pero cuando queramos satisfacer 10 películas, no va a poder, van a tener que irse a otro país. Entonces, lo que queremos lograr es lo que ya hemos conquistado, que sí hay un crew capacitado, pero seguir creciendo. Y encima hay algo particular del cine, y es que no es una cosa que tú, y me imagino que pasa también en muchas industrias o profesiones, no es una cosa que tú aprendes y se acaba. Las cámaras, la tecnología, todo va cambiando cada 6 meses. Entonces, aunque tú tengas un equipo listo y preparado para hoy, si tú no lo vas entrenando a través de películas locales, dejando a un lado la importancia que es lo que hemos contado de la parte cultural, de crear nuestras propias historias, de enseñar nuestra vida y nuestra cultura al mundo, dejando esa parte a un lado, necesitamos técnicos actualizados. Y la actualización solo se da en la experiencia, no es viendo YouTube de cómo se prende esta cámara. Es que la cámara la tengo que prender, tengo que sacar foco, ahora no se saca foco así, ahora es así, las luces cambian, la tecnología avanza. Y si no estamos actualizados con todos los cambios tecnológicos, pues vamos a quedar atrás. Y es como, me imagino que lo que pasaba cuando yo me acuerdo cuando empezaba a hacer cine, que tenía que alquilar todo de fuera. Y entonces era una película que lo que había era que traer los equipos de fuera, e incluso los técnicos más capacitados tenían que venir de fuera. Y yo no estoy diciendo, yo no estoy en contra de que tú puedas contratar a una persona extranjera. Eso también para mí enriquece, pero que no sea una necesidad. Entonces, cuando se vuelve una necesidad es que hay una carencia. Y eso es exactamente lo que la ley de cine ha hecho. O sea, ya de por sí existe un sinnúmero de personas con una capacidad extraordinaria de poder hacer grandes películas que ya lo han hecho. O sea, Brad Pitt, o sea, Sandra Bullock. O sea, estamos dando un nombre de gente que vinieron aquí y se sintieron como en un set de una película porque lo dicen en sus entrevistas. Y una película de Hollywood, porque son películas de Hollywood. Y eso es un sueño que siempre pensábamos que nunca íbamos a poder lograr. Ya lo logramos. Entonces, ¿ahora qué? Lo tenemos. ¿Lo dejamos perder o enriquecemos este Hollywood que existe en la República Dominicana? Desde el punto de vista de Lántica, nosotros atraemos esos 150 o 200 millones de dólares al año y empleamos 2.000 personas al año. Nuestro objetivo es atraer 300, 400, 500 millones de dólares al año. No podemos hacerlo si no tenemos 3.000, 4.000, 5.000 personas que podamos emplear, ¿no? Y la única manera de hacer eso es hacer muchas películas del 34, muchas películas locales. Y esas películas locales estarán entrenando no solo los estudiantes que ahora mismo están en la universidad estudiando cine, los egresados que acaban de salir, la gente que ya está en la industria mejorando sus habilidades. Cuanto más crezcamos, y eso es lo más importante que estamos intentando hacer, crecer más y más todos los años, más gente necesitamos. Cuanto más dominicanos trabajen en los proyectos extranjeros, ahora mismo estamos, por ejemplo, alrededor de un 70% o un 75% de los crews de proyectos extranjeros son dominicanos. Increíble. Si conseguimos que sea un 85, un 90%, tendremos mucha más gente que viene al país a invertir. Porque una de las cosas caras es que tengan que traer a alguien aquí. Nosotros queremos que haya más dominicanos trabajando en esos proyectos. Y después quiero añadir algo, es lo siguiente. Las referencias culturales del ciudadano de cualquier país, yo que vengo de España y Frank y José que son dominicanos, las referencias culturales son fundamentales para crear la identidad del país. Las referencias dominicanas, ya sea musicales o las artísticas o las de escritores, o esas referencias culturales, si no las estás fomentando, si no les estás resaltando,
la gente va a crecer sin identidad de su país. Y sin identidad de su país va a ayudar menos a que su país crezca, a que tenga un sentido las cosas que hacen en su país, a que tenga pasión porque su país mejore, a que tengan menos ganas de aprender por su país, de ayudar a su país. Y el cine es un instrumento increíble para contar historias que dan identidad, que explican quiénes somos, ¿no? Y José Frank lo hace maravillosamente. Dirigen películas que explican historias de su país, de su gente, de cómo piensan, cómo sienten, de qué anhelos tienen y qué sueños tienen. Eso es la base principal de los países, tener identidad. Y que esa identidad sea positiva, sea anheladora de algo mejor. Y por eso el país mejorará. Mencionas de la parte del talento, de la cantidad de empleo que se genera. Interesante que el 75% sean dominicanos. Y creo que mencionaba usted anteriormente, esto ha sido lo que ha permitido la ley. Claro. Y ahí te pregunto, Albert, también, pero ¿de quién estamos hablando? O sea, estamos hablando de actores, estamos hablando de productores, directores, los que ya conocemos. ¿De quién estamos hablando ahí? Te pondré el ejemplo. Te decía antes que una película grande de Hollywood emplea, en total Roadhouse debían ser 850, de los que 650 eran dominicanos, y un poco más de 650 y unos 150 o 200 ¿En qué áreas, por ejemplo? Extranjeros. De esos 650, la mayor parte, un 80% de ellos eran carpinteros, pintores, ebanistas, escultores, electricistas, maquilladores, costumistas, ¿cómo se llama? Costureros. Costureros. La mayor parte de un crew de cine, de un equipo técnico de cine, son carreras técnicas. Son choferes, gente de A y B que dan comida y bebida. O sea, esas carreras forman la mayor parte del equipo técnico de cualquier proyecto. Y esas carreras son la oportunidad que ha tenido el país de que esas carreras, sobre todo en los proyectos extranjeros de los que yo conozco más, den una real oportunidad a la gente a tener una vida digna, un salario digno, una carrera a largo plazo, ¿no? Que puedan comprarse una vivienda o tener su auto o educar a sus niños como ellos quieren que sean educados, ¿no? Eso no existe fácilmente para un electricista, un carpintero, un pintor en este país. Y la industria lo está proveyendo y lo está haciendo de forma muy digna. Y sobre todo lo está haciendo para que alguien pueda pensar que entrando en la industria puede estar 20 o 30, 40 años haciendo esto y disfrutando de una vida que nunca se hubiese imaginado en el pasado, ¿no? Venimos conversando sobre todo lo que ha evolucionado la industria a través de esta ley, ¿verdad? Y de cómo ha impactado en la gente, en la sociedad, a nivel económico. Tú mencionabas unos datos muy interesantes, Albert, sobre la generación de divisa, de cuánto llega al país y se queda aquí en el país alimentando o nutriendo a la vida de la gente que se dedica a esto. Pero, José María, en este contexto actual, ¿cómo tú visualizas el futuro de la industria? ¿Cuál tú crees que será el futuro de la industria? Hay una parte de mí que quiere ser esperanzador y que al final se va a poder reevaluar y entender que tener una ley de cine hace que el país tenga muchos beneficios. Pero la verdad que al igual también existe un momento de incertidumbre. O sea, ¿qué seguridad podemos dar o ofrecer en un mundo donde había, o en un país donde existía una plataforma, unos recursos, una manera, una ley para hacer cine y de repente se cuestiona? Y está bien, las cosas se pueden cuestionar y me parece bien que lo hagan. Incluso hemos sido y hemos hecho énfasis en ciertas modificaciones. Lo que pasa es que no es una cuestión de que si se modifica o no se modifica. Aquí se está hablando de eliminación. Y eliminación que lo que va a hacer es erradicar toda una industria de un día a otro. Son 25,000 empleos, son más de 2,000 estudiantes, son un reguero de sueños, de sets, de microempresas que de repente no vamos a saber para dónde ir. Y
¿Qué seguridad tiene un país como ese que desarrolla una industria y tú la quitas como si fuera un botón? Yo no sé. Eso, yo creo que hasta en una película que tú lo pongas parece que es ficción, pero aquí la realidad supera la ficción. Sobre todo si tenemos un problema de informalidad, la ley de cine específicamente ayuda a formalizar muchísimas personas. Todo el que trabaja en cine está formalizado. O sea que es una solución a los problemas tributarios del país. Y no solo pagamos impuestos, sino que cada cosa que se alquila, que se haga, que trabaje, el coquero de la esquina, o sea, cualquier cosa tiene que estar formalizada. Entonces la ley de cine también es una solución al problema que quieren enfrentar las autoridades. Fran. Sí, correcto. Y agregándole a eso, la ley de cine, como mencionaba anteriormente, no se mide solamente el éxito a través de la taquilla. Es casi como la industria de la construcción y cuidados y más. El dinero se distribuye a diferentes personas. Lo que afecta o lo que inyecta una película cuando va a un lugar, ustedes no se imaginan el aporte que está teniendo. Si un colmado vendía 60,000 pesos, cuando termina, eso lo vende un viernes, solamente con el crew. Hay una dinamización enorme de la economía en cada película que nosotros realizamos. Entonces, como dice José, aparte, yo no te puedo hacer una película si no estoy regulado. Si yo no he pagado los impuestos del año pasado, no te puedo cobrar un solo centavo como cineasta. Pero no solamente yo, el chofer que maneja, el combustible que se compra, todo tiene que tener un aval muy legal y regulado. Entonces, aparte de que tenemos que pasar por más de 4 y hasta 5 auditorías, desde Hacienda, DGI, DGCine. Entiendo que si el país necesita divisas, sería horrible quitar la ley de cine, como menciona José María. Eso, ya que dicen de modificar la ley, eso no es una modificación, eso es acabarla por completo. Y no solamente las 25,000 personas, como dice Albert, hoy son 25,000 personas, mañana van a ser 100,000, si sigue creciendo. Entonces ya hay una frase en inglés que para mí no tiene sentido, si don't fix what ain't broke, no quieras arreglar lo que no está dañado. Es decir, eso... A nosotros nos falta mucho tiempo para seguir desarrollándonos como industria. Y sería, yo creo que una estocada mortal pasar por este proceso que estamos pasando nosotros como cineastas. Pero la gente lo está viendo como que somos nosotros los cineastas. No, es un gran apoyo que está recibiendo el gobierno en cada producción que se realiza, cada comunidad que vamos, cada vestuarista, hasta los bomberos se benefician de cada producción. Pero yo tengo amigos en la industria que me dicen, Fran, si se va a la industria, lo único que yo tengo de valor es mi licencia de conducir, que es lo que voy a tener que hacer. Y perdónenme que hable con tanta pasión. Lo que pasa es que están jugando con el pan que yo llevo, que no está envenenado, el pan que yo llevo a mi mesa. Pero no solamente el mío, porque yo puedo sobrevivir. Mi patrimonio está en mi cabeza, no en lo que yo pueda tener en una cuenta. El problema que me duele a mí es cada uno de los dominicanos que ya tiene una profesión, que lo sacamos de la calle, que ya tiene un norte, que tienen 10 años ya llevando el pan sano a su mesa. ¿Qué? ¿Se lo va a quitar? Yo siempre pienso, ¿qué país queremos? Uno que tiene que querer un país de tecnología, de modernidad, de identidad, de orgullo de contar sus historias, de empleo digno y salarios dignos, de gente de clase media, que la clase media crezca. Ese es el país al que queremos. Y la ley de cine provee eso. Un país que puede crecer, que sea tecnológico y moderno, que tenga gente trabajando con un salario digno que pueda alimentar a su familia a largo plazo. Es el país de inversión extranjera, de todo eso es lo que estamos pidiendo y lo que queremos que suceda. Y yo creo que cualquier gobierno en cualquier país tiene muchas necesidades varias, ¿no? Y hay conflictos entre hacer una cosa o la otra. Pero al fin y al cabo la pregunta fundamental es esa, ¿no? ¿Qué país quieres? Un país moderno, un país diversificado, un país que crece. Eso es la ley de cine. Un país que trata a la gente bien y que la gente se puede superar y que tiene oportunidades y que puede crecer y que lo puede hacer 20, 30, 50 años. Ese es el país que queremos. La ley de cine nos da eso y queremos que siga así, que nos siga dando eso, que el país crezca con eso. Fran, José María, Albert, gracias.
Gracias por contar todo esto que trae la industria, enseñarnos en números tangibles, en formas tangibles, con las caras tangibles de quienes están detrás para apreciar un poco más sobre lo que está ocurriendo y sobre la importancia que ha tenido esta ley como en la competitividad del país frente a otras industrias del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en Inicia el Podcast.